Y luego el versículo 7, David sigue confesando como nosotros tendremos que confesar. Yo no sé qué tantas veces, ¿verdad? Quizás el pecado tuyo es el pecado que no puedes conquistar, no puedes hacer que se desaparezca, que se quite, porque hay algo, hermano, que el pecado hace, que el pecado que te gustaba a ti antes de ser cristiano es el que el diablo más promueve para que caigas en él. El versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y David reconoce que necesita purificación. David reconoce que está manchado y que Dios puede, ¿verdad? Y este acto lo hace con la sangre preciosa, ¿verdad?, de Cristo, que hace una limpieza en tu corazón, en tu vida, que te deja más blanco que la nieve. ¿Y qué hay más blanco que la nieve? Solamente el pecador que ha sido perdonado, solamente la persona que ha sido perdonada por el Señor Jesucristo. Amén. Y esto, hermano, esto que David está confesando, parece que David lo necesitaba, parece que David es el hombre que Dios puso, por ejemplo, pero todos necesitamos, hermano, orar como David. Todos necesitamos hacer lo que hizo David, ¿verdad? Constantemente el pecado, como dice él, está delante de mí. O sea, no nos podemos escapar de la presencia del pecado, pero sí podemos recurrir al que venció el pecado, ¿verdad?, y lo llevó en su cuerpo y venció el pecado ahí en la cruz del Calvario. Dice el versículo 8, ¿hasta dónde llega el pecado? Dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué tienen que ver los huesos con el pecado? El pecado afecta todas las áreas físicas, el área del alma, del espíritu. El pecado está, hermano, haciendo estragos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el pecado se abraza, se sobrelleva, entonces parece que afecta, hermano, hasta los más íntimos pensamientos. Y ahí David quiere que Dios le devuelva ese gozo, esa alegría. Pero no puede haber ni gozo ni alegría mientras el pecado esté ahí reinando, mientras esté el pecado ahí siendo solapado y llevado como si fuera cualquier cosa. David se siente avergonzado. En el versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados. Como si David dijera: no los mires, Señor, no me mires cómo estoy de pecado, cómo estoy tan sucio, cómo estoy ahí en esa condición. Escóndete, Señor, tu rostro, porque es santo, es puro, y no mereces tú mirar mi pecado. Dios no merece. Dios no tiene ni por qué batallar con nosotros, pero Dios es tan misericordioso y tan bueno que trata los pecados más sucios de tu vida, de mi vida, y los lava y los perdona. Por eso David una vez más dice: y borra todas mis maldades. Primero le llama iniquidad, rebelión, maldad, y todo eso, ¿verdad?, tratándose el pecado, Dios no lo puede ver. David se siente tan mal que dice: necesito una creación. En el versículo 10 dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio. O sea, David dice: estoy tan mal que necesitas hacerme de nuevo, ¿verdad? Necesitas crear de nuevo este corazón que se ha muerto, que se ha contaminado, ensuciado con el pecado, que se ha corrompido, porque yo no puedo estar delante de la presencia de Dios con un corazón muerto, un corazón amando el pecado y amando a Dios. Dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su Dios está trabajando en David
como quiere trabajar en nosotros y crear, renovar, liberarnos, hermano, amén, en esa área donde tú no tienes poder, donde tú no tienes control, donde tú no sabes qué hacer. Ahí Dios, el Espíritu Santo, trabaja de una manera sobrenatural. Y parece que hay pecados microscópicos que no se ven, pero el Espíritu Santo los ve. Hay pecados que no parecen pecados, pero el Espíritu Santo los ve. Todo pecado sería, o el mínimo pecado sería razón para que Dios se apartara de su comunión con nosotros. Por eso David se siente avergonzado. Dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso aquellos que creen que se pierde la salvación, creen que cuando pecan el Espíritu Santo les es quitado y se sale y se va como una paloma que es volando. Pero David está hablando en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu Santo solamente estaba sobre los creyentes, pero ahora en el Nuevo Testamento está dentro del creyente. Amén. Está ahí para no irse jamás. Pero él se sentía, ¿verdad?, que si Dios no lo perdonaba, el Espíritu Santo se iba a ir, y literalmente se iba a ir, se iba a apartar. Esa era la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, no así en el Nuevo Testamento. Pero el pecado había quitado el gozo. Dice el versículo 12: devuélveme el gozo de tu salvación. A ver, el gozo de la salvación es un gozo incomparable. Solamente aquel que ha sido salvo se goza en la salvación, se goza en lo que ha pasado en su vida, se goza en haber sido salvo, en conocer a Cristo, se goza en la comunión de los hermanos, se goza en la iglesia, se goza con los cantos, se goza en la oración, se goza en leer la Biblia, se goza al hablar de Cristo, se goza en todo lo que Dios le diga, hermano, que haga, se goza. Pero cuando pierdes el gozo de la salvación, empiezas a perder esa esencia, esa inocencia como un niño recién nacido, que, hermanos, está tremendo, ¿verdad? Perder el gozo de la salvación no es perder la salvación, es solamente perder el gozo de gozarte con lo que te gozabas en Dios, en Cristo, porque nuestro gozo está en Cristo. Nuestro gozo es sentir su presencia, nuestro gozo es hablar con Él, que Él nos hable, que Él nos revele, que Él nos dé visión, que Él nos dé, ¿verdad?, palabras, ¿verdad?, de esas palabras que no oyes constantemente en el día. A ver, palabras de gozo, de liberación. Dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Si alguno de nosotros se aparta de conocer y disfrutar de aquel día que Cristo lo salvó, de cómo andaba y ahora cómo anda en Cristo, si se te olvida lo que Cristo ha hecho en tu vida, de dónde te sacó y dónde te ha puesto y lo que ha hecho, las grandes cosas que ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu nación, si se te olvida de dónde te sacó el Señor, entonces perderás el gozo de la salvación. Porque yo no me debo olvidar de dónde Dios me sacó. Porque el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Amén, hermano. Yo no me debo olvidar de aquel día que Cristo me sacó de las tinieblas a la luz. No me debo olvidar de que Él pagó un precio de sangre por ponerme dentro de la iglesia de Jesucristo, por, hermanos, hacerme un hijo de Él y depositar su Santo Espíritu en mí por su gracia. No me debo olvidar, hermano, cuánto costó mi salvación y ahora los beneficios, lo que yo tengo ahora, más que cuando andaba sirviendo al diablo. Amén. Tengo más bendiciones. Pero cuando se nos olvida, ¿qué pasa? Yo puedo decir que el creyente que se olvida de ese día precioso que Cristo lo salvó,
se olvida de Dios. Amén. David dice, he perdido el gozo porque ya pequé. Y una vez que ya haces el error, ya no puedes regresar para atrás. Pero sí puedes pedirle a Dios, como le pide David, el perdón, la purificación, que cree en él un corazón limpio. Y ahí el texto de introducción, cuando Dios empieza a hacer toda esa obra en David, es la misma obra que quiere hacer en nosotros, con el propósito de que el versículo 13 dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Solo si quieres que ellos se arrepientan, arrepiéntete tú. Amén. Cuando nosotros vemos a David, que había algo que no permitía que los pecadores se entregaran, era el pecado de David. Amén. No podemos echarle culpa a nadie. No podemos decir que es Dios el problema, el hermano. El problema es el pecado. La raíz y el problema de que los pecadores no se convierten es que nosotros no nos convertimos. Muchas veces queremos, ¿verdad?, ser como los pecadores. Amén. Y los pecadores son vengativos. Los pecadores son acusativos. Los pecadores son peleoneros. Los pecadores son chismosos. Los pecadores siempre andan haciendo problemas, siempre andan acusando al cristiano, siempre lo andan apuntando, siempre en lugar de bendecirlo lo maldicen, siempre andan haciendo cosas en contra del cristiano. Los pecadores no quieren más que pecar contra Dios, pero los hijos de Dios, para enseñar a los pecadores que tienen comunión con Dios, no tienen que hacer más que una cosa: vivir en santidad y limpios delante de Dios, de pecados, de lo que sea que estorba. Y entonces Dios empieza a usar tu vida. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos podemos ver el corazón de David? Pero muchas veces podemos ver lo que dice el profeta en la lectura, pero no nos podemos ver a nosotros mismos. No podemos ver nuestro corazón. Podemos ver el pecado del hermano, de la hermana, del transgresor, pero el cristiano que tiene comunión con Dios es el que mira primeramente su propio pecado. Mientras más vayas creciendo en Cristo y conociendo a Dios, tú vas a ver el pecado como Dios lo mira. Lo mira sucio, lo mira que es algo que no puede estar delante de su presencia. Pero ahí es cuando podemos confesar, podemos decirle a Dios, y Dios extiende su misericordia. Dice, los pecadores se convertirán a ti, porque tú te estás volviendo a Dios, porque tú quieres hacer las cosas bien. En el versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Puedes creer que alguien que conoce a Dios pueda llegar a matar a alguien? La Biblia dice que el que odia a su hermano está en muerte. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Una vez que tú me libres, que tú me limpies, oh Dios, yo voy a enseñar tu palabra y va a haber conversiones. Una vez que tú me limpies, voy a cantar tu justicia. O sea, voy a gozarme, ¿verdad?, en tu salvación. Voy a disfrutar de la vida en Cristo que tú me has dado. Voy a disfrutar de Cristo mismo. Porque lo que es la vida en Cristo es disfrutar de Cristo, disfrutar de Dios, disfrutar de su presencia. Amén. Y la única manera de disfrutar de Dios, de su presencia, es andar en comunión con Dios y andar en comunión con los hermanos. Y ahí es donde David no podía cantar, no podía enseñar, mientras él permanecía en pecado, vivía como si no conociera a Dios. Pero ahora hay un cambio. Ahora empieza Dios a hablar con él
se empieza a limpiar. Y luego el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.